La agrupación Unidos por el Derecho es una organización gremial de abogados y notarios de Guatemala, integrada por profesionales de todo el país, comprometidos en buscar oportunidades para mejorar la calidad del ejercicio profesional y de vida de los abogados y notarios mediante educación, capacitaciones, talleres, foros de interés en las distintas ramas del derecho, así como de temas de actualidad y de realidad nacional, tratando de alcanzar la excelencia académica en el ejercicio de nuestra profesión como de profesionales de ciencias afines. El mundo ha cambiado, pero juntos somos más fuertes. Agrupación Unidos por el Derecho. Muy buenas tardes a todos, es un gusto de saludarles. Siempre es un placer estar compartiendo con todos nuestros seguidores y también estar dándoles la bienvenida por las actividades en la continuidad de la celebración del Día del Abogado. El día de hoy, como ustedes saben, continuamos con el segmento de los webinars. En este caso, pues nos estará acompañando el doctor Alberto Pereira Orozco, quien pues a pesar pues yo creo que ha sido bastante solicitado en estas fechas, pues ha aceptado compartir con nosotros sus amplios conocimientos, a quien también pues debo decir que tengo el placer y el gusto de haber sido pues alumno tanto en pregrado como en posgrado. Le cedo la palabra al representante de la Asociación de Abogados de Petén, el maestro Waldo Albizueles. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Lester Flores, Alberto Pereira, buenas tardes. Amigos que nos están sintonizando el día de hoy en este webinar, el cual está denominado Constitución y Control del Poder, el cual va a ser disertado por Alberto Pereira Orozco. La agrupación Unidos por el Derecho, la cual está integrada por la Agrupación Democrática de Abogados de Occidente, ADA, la Agrupación de Abogados y Notarios Retaltecos Reunidos por el Derecho, el Grupo de Abogados de Guastatoya El Progreso, junto con las asociaciones de Petén, ASOPetén, la Asociación de Abogados y Notarios de Suchitepeques, la Asociación de Abogados y Notarios y Profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales del Departamento de Zacatepeques, APROJUS, la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, la Asociación de Abogadas y Notarias Asociadas de Jutiapa y la Asociación de Abogados y Notarios de San Pedro Carchá, así como el Movimiento Gremial Chimalteco Activa, las cuales todas en conjunto conformamos la agrupación Unidos por el Derecho. El objeto de esta unión es unir fuerzas y llevar ya casi a 4 meses de estar llevando webinars, actividades académicas de forma virtual, de calidad. Hemos realizado en diversos temas, actividades académicas, y el día de hoy no es la excepción. Tenemos a un gran conferenciante que es el maestro, el doctor Alberto Pereira Orozco, y que para nosotros es un gusto y un placer que ustedes estén con nosotros para la presentación del día de hoy. A puertas del Día del Abogado que se celebra mañana, deseamos que ustedes estén pues preparados y tal vez para salir un poco de la rutina, poder festejar de alguna manera con las actividades que la agrupación Unidos por el Derecho ha realizado. Y la de hoy es eminentemente académica. El día de mañana habrá una actividad cultural, a lo cual les solicitamos que ustedes estén pendientes. Sin embargo, el día de hoy nuestra actividad es eminentemente académica. Como ya lo indiqué, el doctor Alberto Pereira Orozco estará con nosotros con el tema Constitución y Control del Poder. Para mí es un gusto y un placer poder presentarles a ustedes que nos siguen a través de la plataforma Zoom y Facebook Live de Unidos por el Derecho, al amigo Alberto Pereira Orozco, quien en su hoja de vida se resume de la siguiente manera. Él es director del Centro de Estudios Políticos Constitucionales de los Altos, CEPCLA, miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Guatemala,
Es cofundador de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, AQC, y exdirector de su unidad académica. Es docente, tutor universitario del nivel de posgrado y actualmente posee 31 publicaciones, 20 jurídicas, 3 literarias y 8 colectivas, así como numerosos artículos publicados en revistas nacionales. Todas sus publicaciones están disponibles en la mayoría de bibliotecas institucionales de la USAC, Flaxo, así es. Es así como para mí es un gusto presentar al maestro y amigo Alberto Pereira Orozco con el tema Constitución y control del poder. Solo previo a dejar en el uso de la voz al conferenciante, el licenciado maestro Lester Flores va a realizar unas indicaciones por razón de las preguntas para no interrumpir en la presentación. Perdón, Alberto, que vamos a tomar un poco la palabra antes de darte el uso de la voz. Por favor, Lester, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Waldo. En este caso, la metodología de las preguntas el día de hoy cambia con relación a lo que se ha venido trabajando. A las personas que nos están siguiendo desde Zoom, por favor, en el chat pueden ir escribiendo ustedes sus preguntas durante la transmisión y muy amablemente el doctor Pereira Orozco nos estará dando lectura y estará respondiendo la mayor cantidad de preguntas que sean posibles. Así también con relación a todo lo relacionado a las personas que nos siguen desde Facebook Live, las preguntas se las estaremos haciendo llegar directamente y él se estará pues tratando de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Con relación a que tenemos también una actividad de una rifa de libros, tenemos una rifa de 10 libros el día de hoy, entonces a todos nuestros seguidores que están desde la plataforma de Zoom y desde Facebook Live, al finalizar la presentación del doctor Pereira, vamos a estar rifando los mismos. Quiero hacer mención también que estos libros han sido amablemente colaboración del doctor Alberto Pereira Orozco, quien nos los ha donado de una forma muy espontánea, nos ha donado estos libros para que los podamos donar y consideramos que la mejor manera de hacerlo es con las personas que están siguiendo la transmisión. Por lo tanto, les sugerimos que al finalizar la disertación el día de hoy, estén atentos, ya que les estaremos haciendo llegar algunas preguntas para que quienes las respondan, ya sea a la plataforma de Zoom o a Facebook, o sea, la primera persona que lo responda, estará siendo acreedor de los libros únicamente. Y ahora sí, pues ya dejamos en el uso de los micrófonos al doctor. Gracias. Bien, muy buena noche a todas y a todos. Muy particularmente quiero agradecer a la agrupación Unidos por el Derecho por esta invitación y también a la Asociación de Profesionales del Petén, ASPOPETén, y a la Agrupación Democrática de Abogados y Abogadas de Occidente, ADA, a los amigos y colegas, al maestro Waldo Alvisures Ruano, al doctor César Milián Requena y al amigo y maestro Lester Flores Arana. Es grato realmente volver a compartir con ustedes. Permítanme una anécdota. Tanto Waldo como Lester fueron mis alumnos en mi segundo año que impartí en maestrías en Derecho Constitucional. Los dos alumnos muy destacados. Uno de ellos, aunque los dos son muy destacados, uno de ellos tuvo que tomar el primer lugar y recuerdo que Waldo fue el primer alumno que obtuvo 100 en el curso que yo le impartí. No recuerdo si era Teoría de la Constitución. Pues para mí son muy gratos recuerdos volver a encontrar a estos amigos y poder compartir algunas ideas renovadas sobre el tema de constitución y control del poder. Vamos a dividir la conferencia, va a durar un aproximado de 60 minutos. Las diapositivas están disponibles en PDF, tanto en la página de Unidos por el Derecho, como ya están disponibles en mi usuario de Facebook, tal como aparece mi nombre, Alberto Pereira Orozco. Ahí las pueden descargar. El tema que hoy nos va a ocupar es un tema, cuando no polémico, porque todos tenemos claro que no está bien el ejercicio del poder público,
tenemos algunas ideas más cercanas o más generales sobre por qué estamos como estamos, pero tenemos la inquietud, la ciudadanía en general, de cómo encaminar nuestro gobierno. A todo esto se van a tocar temas sensibles, sin lugar a dudas. Ese es un tema doctrinario. Permítame el ejemplo, tal vez un poco simple, pero es como cuando a usted no le está funcionando, no sé, algún aparato, la computadora, su vehículo, y tiene que regresarse al manual para ver qué es lo que no está funcionando. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, regresar a la doctrina para ver si encontramos algún camino que nos permita determinar en qué erramos nuestros pasos para obtener, o en el camino de esta pretensión de obtener una república como modelo de gobierno dentro de nuestro sistema republicano presidencialista y representativo. Bien, vamos a esta conferencia. Tiene como base el texto Sistema de Frenos y Contrapesos, que es precisamente el que se va a estar rifando. Si usted me lo permite, vamos a ponerlo en pantalla. Este es el libro que voy a usar de base para esta conferencia y los datos más importantes están indudablemente en las diapositivas. Vamos a regresar nuevamente a las diapositivas y vamos a comenzar con el tema. Bien, en pantalla aparece un par de imágenes, una dama, una mujer tocando el tambor y guiando a la Revolución Francesa. Brevemente aparece otra imagen, otra dama con un sable en la mano en los movimientos revolucionarios de Francia en 1789. Y abajo aparece Sísifo, que fue condenado eternamente a cargar una piedra. Pues parece que así estamos nosotros con la República, eternamente condenados a tener un gobierno corrupto, otro corrupto y otro más corrupto. Entonces este tema pretende escarabar un poquito en la historia del modelo republicano y determinar medianamente cuál podría ser la ruta, si ustedes me lo permiten, que pudiéramos tomar para retomar el camino correcto. Bien, la charla parte de diferentes axiomas. Este es un axioma republicano. El precio de la república es una ciudadanía incesantemente vigilante. El que crea que vivir en una república, esto es, en un Estado constitucional, social y democrático de derecho, donde el bien común se alcance en gran medida, esto es, que los derechos humanos sean eficaces, que el poder esté controlado y que cada ciudadano cumpla con su función y goce de los derechos que anuncia nuestra Constitución, el que crea que es solo de existir y dejar hacer y dejar pasar está equivocado. La República es un modelo de gobierno muy recomendable, muy deseado, pero va a exigir de cada uno de nosotros que tomemos nuestro lugar y que asumamos esa función de ciudadano como tal, de ciudadanos y ciudadanas como un rol. El ser ciudadano desde la antigua Grecia es una función, esto es, se le debe dedicar tiempo. Y en Guatemala no tenemos formada ciudadanía. Eso es un axioma y un presupuesto desde el cual vamos a partir para esta conferencia. Este es un ciclo de 3 conferencias. La primera es una conferencia que se denomina tal cual ¿Por qué la Constitución importa? Que es una conferencia tal vez para un público más general, en el sentido que no necesariamente tienen que ser abogados o tener estudios en esta materia, pero concluimos en esta pregunta de por qué la Constitución importa, que la Constitución tiene 3 variantes que la hacen sumamente relevante para toda sociedad políticamente organizada y con un fin determinado por alcanzar. El fin de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro Estado y nuestra sociedad, si leemos y recapitulamos el artículo 1 de nuestra Constitución,
es la obtención del bien común. La obtención del bien común no va a ser más que la suma de bienestar material y espiritual para que todas y todos nos podamos desarrollar como seres humanos con nuestro proyecto de vida sin afectar negativamente el proyecto de los demás. Entonces, en palabras más sencillas, el bien común va a radicar en la eficacia de los derechos humanos. Entonces, la Constitución va a ser un instrumento, no es un fin en sí mismo, lo que busca es garantizar ciertos derechos. Para garantizarlos establece ciertos mecanismos y nos da ciertas facultades a nosotros, tanto a los gobernados como gobernantes, derechos y obligaciones. Entonces, la Constitución va a importar porque va a establecer dentro del contrato social o el pacto social cuál es el catálogo mínimo de derechos y obligaciones que nosotros suscribimos al momento de entrar a vivir en esta sociedad, independientemente que seamos ya ciudadanos o que aún estemos por serlo, o sea, con el simple y el mero hecho de ser personas. La Constitución también establece las formas de controlar el poder. Esto va a ser fundamental porque el control del poder va a ser el que nos va a permitir evitar que se violen los derechos humanos. El control del poder no se ejerce por el simple hecho de querer ejercer el poder, de que sea conveniente o que sea hermoso que el poder no se abuse de él. El poder es un mecanismo de control, es un objetivo de la Constitución, pero es un objetivo instrumental. Esto es, no es un fin en sí mismo. Se controla el poder para evitar que se abuse de él y para evitar que se abuse de él porque su abuso va a implicar violación a los derechos humanos. Entonces, se establece un catálogo mínimo de derechos y obligaciones en la Constitución, de los cuales nosotros vamos a ser titulares. Para ello también, esto es la parte dogmática, se hace un entramado de mecanismos de control de poder en la parte orgánica, del 140 en adelante, se distribuyen las funciones, se establece cómo se van a llegar a los cargos de poder, cuáles van a ser nuestras facultades. Como ciudadanos nosotros nos vamos a regir en el artículo 5º, la libertad de acción. Vamos a poder hacer todo lo que la ley taxativamente no nos prohíba. Y como gobernantes nos vamos a guiar del 152 en adelante. Vamos a hacer solo lo que la ley taxativamente nos faculte. Entonces, tenemos que la Constitución va a importar porque primero nos da un catálogo, ya sea que nos lo reconozca, si usted es justnaturalista, o nos los otorgue o los establezca, si usted es justpositivista, un catálogo de derechos fundamentales. ¿Ya? Esos son derechos y obligaciones para nosotros, tanto gobernantes como gobernados. Establece las formas de control del poder. Todo esto, por ejemplo, que está pasando con el centro de gobierno, por ejemplo, eso lo establece la Constitución. Si la Constitución no faculta al Ejecutivo para crear un centro de gobierno, no se pregunta, que no se dice, se lo tiene que prohibir taxativamente. No, se lo tiene que facultar taxativamente. Cuando usted no encuentre la facultad en la Constitución ni en la ley, es que no la tiene si usted está gobernando. Y estructura el proceso político de elección de las autoridades. La Constitución idealmente nos permite, en la mayoría de cargos que se ejerce una parcela importante de poder, determinar y conocer como ciudadanos, es nuestra obligación, a quién vamos a nombrar en las altas esferas de gobierno. Por ejemplo, quién es nuestro ciudadano presidente. Los que ya me conocen saben que soy agnóstico, que tengo una postura ideológica definida. Eso es importante porque usted cuando elige a alguien va a saber qué puede esperar de él dentro del marco también de la Constitución y de las leyes. Entonces usted elige a su diputado sabiendo, por ejemplo, que su diputado es socialdemócrata, por ejemplo, o que es de una corriente liberal o es de una corriente
progresista o es de izquierda, y los va eligiendo sabiendo su hoja de vida, idealmente, ¿verdad? Entonces, la Constitución va a importar porque nos da estos tres elementos: un catálogo de derechos, un mecanismos efectivos, deseablemente efectivos para controlar el poder y estructura el proceso político de elección de nuestras autoridades. Bien, como también entiendo que hay diversidad de personas que nos ven y nos escuchan, es necesario proveernos de dos conceptos de constitución. Y esto va a ser reafirmar lo que ya se indicó. Este concepto de constitución está presente en el libro Derecho Constitucional, que he tenido el alto honor de redactar con el colega y amigo Marcelo Pablo Richter, y que nos prologó el doctor Eduardo Rosso Acuña, que en ese momento era decano de la Universidad de Urbino en Italia. El concepto que damos de constitución es un concepto que puede ser aplicable a la mayoría de estados, pero es un concepto muy particular para la Constitución guatemalteca. Bien, una constitución, todos lo sabemos, es la norma de mayor jerarquía dentro del Estado, creado por el poder constituyente como manifestación, porque el poder constituyente es un poder latente. Como no podemos hablar y discutir todos los 8 electores que somos o ciudadanos, 8 millones más o menos, elegimos representantes que se van a conocer como un Congreso o una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, es la norma de mayor jerarquía creada por ese poder latente en el pueblo que se delega en una Asamblea Nacional Constituyente. La nuestra está inspirada en principios democráticos, liberales y sociales. En estos liberales y sociales usted puede ver, por ejemplo, en el artículo 39 la propiedad privada y en el artículo 40 el tema de la expropiación o límites a la propiedad privada. Esto hace que algunos artículos no necesariamente estén armonizados en nuestra Constitución, pero esa ya es labor de los tribunales y particularmente de la Corte de Constitucionalidad. Este documento que vamos a llamar Constitución es una amalgama de dichos principios, la nuestra, de principios liberales, sociales y democráticos. Ahí vemos que todos tenemos derecho a elegir y ser electos, que en derechos sociales tenemos el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, etc. El contenido de la Constitución va a determinar el fin para el cual nos organizamos, que es el artículo primero nuestro, el bien común. El catálogo de derechos y obligaciones, ¿ya? Ahí va a leer usted desde su preámbulo hasta el artículo 46, es la parte dura de la parte dogmática, qué derechos y qué obligaciones tenemos como ciudadanos. Los límites al poder, su distribución, su control y la responsabilidad de los gobernantes. La diferencia entre una república y una monarquía absoluta, por ejemplo, o una dictadura, es que quienes gobiernan no están sometidos a la ley, no tienen responsabilidad en principio en su ordenamiento. Claro, hay responsabilidades internacionales. Entonces, la Constitución va a someternos a todos y todas, gobernantes y gobernados, a su poder. Esto implica que la república, por lo menos, va a presuponer la igualdad ante la ley y una supremacía efectiva de la Constitución. Un mínimo de supremacía efectiva de la Constitución. O sea que no basta con tener una Constitución escrita. El sistema democrático representativo y los medios de defensa del orden constitucional. Cuando alguien vulnere la división de poderes o abuse del poder o alguien viole derechos humanos, están las garantías constitucionales, la exhibición personal, el amparo y el control normativo de constitucionalidad. Esto es algo básico, solo lo estamos repasando. Para ver que el concepto de constitución que acabamos de exponer en su núcleo coincide con otros conceptos de constitución, vamos a analizar el concepto de Llorente, que nos formula otro concepto de constitución, tal vez más general. Y él señala que por constitución vamos a entender el modo de organización de la vida social. Entonces, la vida social en su ámbito político, ¿verdad? En que la titularidad de la soberanía corresponde a las generaciones vivas,
Y eso tiene que ver con el 281 nuestro, los artículos pétreos o las normas intangibles. Desde hace más de 2 siglos, Jefferson, los padres fundadores de los Estados Unidos y los representantes revolucionarios de la Revolución Francesa establecieron que una constitución es para las generaciones vivas, que una constitución no debe ser un testamento de muertos, valga redundancia, que condene a las generaciones vivas. Entonces, las normas pétreas son normas a veces necesarias, pero deben ser temporales. El que conoce el digesto nuestro sabrá que hemos tenido normas intangibles de carácter temporal. Bien, en que las relaciones entre gobernantes y gobernados están reguladas de tal modo que estos disponen de unos ámbitos reales de libertad, o sea, los gobernados, que les permiten el control efectivo de los titulares ocasionales del poder. Aquí 2 aspectos fundamentales. Un sistema que no permita el control efectivo del ejercicio del poder puede ser cualquier modelo, pero no es una república. Y tenemos que tener en cuenta que no elegimos ni dictadores ni monarcas. Son titulares ocasionales del poder. Por eso, los que somos abogados siempre nos recordamos con el colega, incluso cuando usted es presidente del Colegio de Abogados, es prudente decirle colega presidente para recordarle que él excepcionalmente, por el voto y la aquiescencia y apoyo de un grupo relevante, llegó a ese cargo, al igual que el ciudadano presidente que tenemos hoy de la República. Es eso, nuestro gobernante temporal y ocasional, y es un ciudadano presidente, al igual que los diputados son ciudadanos representantes. Bien, ¿cómo se vincula el tema de constitución y control? Ya vimos que el corazón de la Constitución, su parte medular van a ser los derechos fundamentales o los derechos humanos, si así lo quiere denominar usted. Pero necesitamos un mecanismo para garantizar la eficacia de los derechos humanos. Si no, regresamos a Ferdinand Lassalle, que dice que nuestra Constitución va a terminar siendo una hermosa hoja de papel, donde la parte dogmática nos va a ofrecer un paraíso prácticamente, que es la República, pero que no se va a concretar ni a materializar. Entonces, el control del poder es la única vía institucional que nos va a permitir, con base a nuestros recursos y a la administración de los mismos, alcanzar cierto nivel de eficacia de los derechos humanos. Entonces, Manuel Aragón, en el texto Constitución, Democracia y Control, que es un libro, si no estoy mal, que está disponible en PDF porque es de uno de los institutos de investigaciones de México, indica que solo si existe control de la actividad estatal puede la Constitución desplegar su fuerza normativa. O sea que la Constitución garantiza derechos fundamentales y para ello hay recursos institucionales que nosotros proveemos con nuestros impuestos y otros medios de ingresos del Estado que deben fiscalizarse en su ejecución. Entonces, si no hay un control efectivo, la Constitución no puede cumplir con las promesas de esa hoja de ruta que tenemos en nuestro documento constitucional. Y solo si el control forma parte del concepto Constitución, puede ser entendida como norma. Es una norma que dé derechos y obligaciones y que detalle quiénes son los obligados a cumplir con esos derechos y esas obligaciones. En esto, para el que vaya a leer el libro de sistemas de frenos y contrapesos y el que lo haya leído, porque he podido ver antes de iniciar la charla, al menos en Zoom, que tenía varios exalumnos y exalumnas, colegas, todos muy gratos para mí volverlos a ver. En el libro de sistema de frenos yo manejo que la teoría de que nuestro problema es más que un problema normativo, es un problema ético de nuestra sociedad, de nuestros gobernantes y de nosotros como ciudadanos. Sin embargo, también en su momento sería necesario reforzar la parte orgánica de nuestra Constitución para actualizarla. Es evidente que nuestra Constitución tiene una primera parte dogmática de avanzada, que fue proyección para toda la región latinoamericana
en el siglo XX, en la etapa ya tardía del siglo XX, y aún puede servir de ejemplo, pero lamentablemente nuestra parte orgánica se quedó en el siglo XIX. ¿Ya? Entonces, esto sería conveniente, además de que designemos funcionarios probos, honestos y con ética, adecuar nuestra constitución o darnos una nueva constitución que configure mejores controles. Esto adicional con una ciudadanía activa. Pero aún así, trabajando con esta constitución, que da miedo hablar de una reforma constitucional porque tendríamos que elegir 3/4 partes de los mismos diputados que tenemos ahora, o sea, es solo un dicho, pues, o sea, los mismos que postularían serían los partidos políticos, entonces no tendríamos en nuestra representación mucha variante. Entonces, aún con esta constitución podemos trabajar y vamos a ver por qué la república nuestra es incapaz de sacar adelante nuestro modelo de gobierno. Bien, sigamos con el entramado de esta exposición. El control como elemento de conexión. El control emerge como elemento de conexión entre el sentido instrumental y el sentido finalista. El fin de nuestra Constitución es el bien común, que es la eficacia de los derechos humanos. Necesitamos un vehículo, un instrumento que nos permita acceder a ese bien común, y ese vehículo o instrumento va a ser el control al poder. La Constitución comprende, de un lado, la fijación de fines del poder y de otro, la regulación de su estructura de manera congruente con los fines que pretende alcanzar. Nosotros veníamos saliendo de regímenes militares, de dictaduras militares, de grandes abusos a los derechos humanos, y por eso nuestra Constitución se le ha señalado que es sumamente garantista, y qué bien, pero eso responde a una realidad inmediata de cuando se redactó nuestra Constitución en 1984-85. Bien, seguimos con el tema de control, constitución y control. El control del poder es propio de un modelo específico de Estado. O sea, no cualquier Estado, hablando de Estado como con su sistema de gobierno. Es un Estado constitucional y democrático de derecho, que es una etapa superior del Estado de Derecho entendido como Estado de legalidad. O sea, esto no es un simple juego de palabras. Incluso, con el perdón, pues no tengo la autorización, pero entiendo que mi maestro Jorge Mario García Laguardia entiende a nuestro Estado como Estado constitucional y social de derecho, o sea, un Estado de bienestar. Aunque nuestra Constitución no lo escriba tal cual, eso se decanta o se deriva del fuerte contenido de derechos sociales que tiene nuestra protonorma o nuestra Constitución. Entonces, es un Estado constitucional porque posee una Constitución, y más que poseer esta Constitución en un Estado constitucional posee una supremacía efectiva, ¿ya? O sea, no solo está el entramado de artículos, el 44, 46, 149, 175, 204, que dice que nuestra Constitución era de mayor jerarquía, sino que también debe ser eficaz en las relaciones societarias. Entonces, el Estado constitucional posee una Constitución y esta Constitución es eficaz, ¿ya? Es democrático porque esa Constitución no emerge de la voluntad de una élite, o no debería emerger de una voluntad de una élite, ni es una carta que la da un monarca, ni una carta pactada, ni una carta dada. Nosotros elegimos diputados constituyentes para que redactaran la Constitución. Nuestra Constitución es semidemocrática en ese aspecto, porque hay constituciones no democráticas en lo cual no participa el pueblo, semidemocráticas cuando elegimos a nuestros gobernantes, a nuestros representantes para una Asamblea Nacional Constituyente, pero el producto que nos van a ofrecer ellos, o sea, la versión de Constitución, no es sometida a un referéndum, a una consulta, de aprobación. Sin embargo, nuestra Constitución era muy riesgoso, según entiendo, someter a una consulta de aprobación ese documento. O sea, era urgente que saliéramos de los modelos militares y dictaduras que vivíamos. De derecho, donde todas y todas estemos sometidos efectivamente a la Constitución, o sea, la igualdad ante la ley. Gobernantes y gobernados nos vamos a regir por esta Constitución.
Entonces vemos que la aspiración que tenemos como sociedad es bastante alta. Sin embargo, hay poca gente, perdónenme el atrevimiento de tener esa apreciación, que ha entendido cuál es su función para llegar a ese Estado constitucional y democrático de derecho. Esto va a implicar que, por ejemplo, para este evento, usted lo está viendo y lo está escuchando, pero atrás de este evento hay una organización que con muchos días, semanas de anticipación, tuvo que proyectar los temas, tuvo que organizar, hay una jerarquía en el sentido de distribución de obligaciones, etc. Así, el Estado y todo modelo societario va a tener una estructura, va a tener obligaciones, y cuando alguien o muchos de nosotros no cumplamos con nuestras funciones, el objetivo no se va a alcanzar. El control es un elemento inseparable del concepto de constitución. O sea, estamos acostumbrados a inmediatamente enlazar constitución y derechos humanos, o constitución y derechos fundamentales. Incluso ni siquiera derechos fundamentales como derechos obligaciones, sino que solo como derechos. Entonces, el concepto de constitución lo tenemos que enlazar inmediatamente con derechos humanos que son posibles a través de un eficaz control del poder. Aragón nuevamente es contundente y dice, cuando no hay control, no ocurre solo que la Constitución se vea debilitada o se vean anuladas. Cuando no hay control, no ocurre solo que la Constitución vea debilitadas o anuladas sus garantías, entendiendo garantías como derechos fundamentales, o que se haga imposible su realización, difícil o imposible su realización. Ocurre simplemente que no hay Constitución. O sea, una Constitución que no controla el poder y en consecuencia no va a brindar derechos humanos, no es Constitución. ¿Ya? Usted sabrá entonces si realmente en el ámbito práctico tenemos o no, o material, tenemos o no Constitución, y si solo tenemos Constitución semántica y o formal. Esto será un criterio, pues que esta charla no es para determinar a profundidad casos concretos. Todos los medios de control en el Estado constitucional están orientados en un solo sentido, y todos responden objetivamente a un único fin: fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos. Los abusos van a redundar en corrupción y violación a derechos humanos. Yo recuerdo un candidato, quizá usted lo recordará, que era muy incendiario cuando era candidato a presidente de la República, y decía, sí, es que cada quetzal que se roban es una aspirinita menos, que tienen su programa de televisión, es una aspirinita menos que tenemos en los hospitales. Y sí es cierto, es una aspirina menos, son menos recursos que tenemos disponibles. Ahora no se imagine un quetzal, imagínese 2.000 millones de quetzales que fueron extraídos por año, al menos de lo que se tenía cuenta, en gasto opaco, que es la forma agradable de llamarle a la corrupción, o el eufemismo que usan para llamarle a la corrupción. Entonces, fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos, lo que garantiza la vigencia de la soberanía nacional. La soberanía nacional no es más que decidir a dónde queremos ir, ¿ya? Y nosotros ya decidimos a dónde queremos ir, a un lugar donde reine el bien común, o sea, sean eficaces los derechos humanos. Y eso no lo digo yo, o sea, eso no es subjetivo, eso es algo claro y concreto que establece el artículo primero, nada más y nada menos, de nuestra Constitución. Bien. En la Constitución y en la sociedad hay diferentes mecanismos de control, todos amparados dentro de este marco del Estado constitucional y democrático de derecho. Hay controles muy diversos. Yo lo que quiero demostrar con este apartado que inicio ahora es que ya establecimos en el primer momento que Constitución es esencialmente derechos fundamentales, control al poder y mecanismos de decidir quién nos va a gobernar. ¿Ya? En eso nosotros tenemos mucho que decidir y ser responsables. Que si no controlamos el poder, va a ser ilusorio que estemos soñando
que los derechos humanos van a ser eficaces, o los derechos fundamentales van a ser eficaces. Ahora, la pregunta es, ya que yo mismo señalé que el modelo de control al poder, la parte orgánica de nuestra Constitución, o sea, de control al poder, se ha quedado un poco o bastante rezagada, determinar si pese a ese rezago que tenemos de control al poder, poseemos mecanismos efectivos de control al mismo. O sea, vamos a hacer un diagnóstico de determinar si en realidad es mala la Constitución. Somos malos nosotros como ciudadanos si no existe ciudadanía, si no tenemos mecanismos de control o qué está pasando. Bueno, hay mecanismos sociales, que hay diversas manifestaciones, aquí solo se ponen unos ejemplos. La opinión pública es una de ellas. En su momento, entre más descarados se van haciendo los gobiernos, menos les afecta la opinión pública. Entendía la opinión pública no solo la de los medios de comunicación, ¿verdad?, que es la opinión publicada, sino la opinión pública, el sentir de la ciudadanía, que es difícil de medir. Pero en una sociedad medianamente democrática, cuando el gobernante, sea en la esfera o parcela de poder en cual ejerce sus funciones, evidencia que la sociedad rechaza sus medidas, y peor aún si las rechaza con razón, la opinión pública va a hacer un control efectivo para que no se sigan dando esos abusos. En dado caso, que le digo, cualquier decisión que se haya tomado podría ser contraria a la opinión pública de la sociedad, y el gobernante, amén de mantener un mínimo de aceptación, va a reencaminar su actividad o sus acciones para no tener en contra la opinión pública. Hay otros medios públicos de presión, no públicos de presión. En esto no estoy hablando necesariamente de medios no públicos ilegales, sino que hay grupos de presión que como representantes de algún sector de la sociedad pueden en algunos casos legítimamente controlar algunas acciones del gobernante, ¿verdad? Algunas acciones nosotros estaremos o no estaremos de acuerdo. Usted podrá decir, pues yo soy pro vida, yo soy pro aborto, diría otro, y pues hay medios no públicos de presión de otras instancias, como las iglesias, por ejemplo, algunas asociaciones, etcétera, que van a incidir en el control al poder positiva y negativamente también. Los controles políticos son de carácter subjetivo, por eso son políticos, de oportunidad. No existe un parámetro físico fijo determinado de su valoración. En este tipo de control, siendo regular, no deja ser libre, es decir, basado en razones de oportunidad. Un control político es una facultad que tiene alguien que ejerce una parcela de poder y que tiene que medir la oportunidad en el cual lo va a ejercer. Por ejemplo, un control político podría ser, que es institucional, que también está regulado, es cuando se presenta una iniciativa de ley, cuando se presentó el decreto de suspensión que se establece el estado de calamidad pública, por ejemplo, se establece si es conveniente o no es conveniente esa suspensión de garantías. Hay controles más específicos, que son controles jurídicos, por eso se les llama que son de carácter más objetivado. El parámetro de control es un conjunto normativo, es un control jurisdiccional. Entonces aquí ya entramos al ámbito jurisdiccional y vemos cómo, por ejemplo, el estado de calamidad pública puede controlarse idealmente a través del amparo, pero también, aunque no sea el mecanismo idóneo, a través de un control normativo de constitucionalidad, a través de comisiones de investigación. El Congreso tiene una comisión específica, como es la Comisión de Derechos Humanos, que se debe activar, que debe estar continuamente pendiente de la vigencia y eficacia de los derechos humanos. También cuando termine este estado de calamidad, el Congreso tiene que nombrar una comisión de investigación específica para que, conforme al informe que debe rendir 30 días después el ciudadano presidente respecto a lo actuado y dejado de actuar en el estado de calamidad, pues cite a funcionarios y, si es prudente, inicie las acciones legales correspondientes. Entonces,
hay controles jurisdiccionales que son más específicos. Y sigamos con, vemos ahora, por lo menos, de manera general, que nuestro esquema político republicano sí posee mecanismos de control al poder. Entonces, eso nos da dos posibles respuestas. Si usted acepta ese presupuesto que yo le acabo de tratar de fundamentar, de que el modelo republicano nuestro, aunque esté atrasado en su parte orgánica, o sea, de control al poder, pese a ese retraso que tenemos, posee mecanismos que son, podrían ser utilizados, siendo utilizados adecuadamente, nos podrían permitir un control más efectivo del poder. Tenga en cuenta, o tengamos en cuenta todos, que controlar de forma absoluta el poder, o sea, que no se abuse de este, es casi imposible, sino imposible. Lo que se busca es que el abuso del poder sea la excepción y se pueda contener, o sea, se tenga una respuesta institucional a este abuso. Entonces, lo que buscamos es determinar si tenemos mecanismos, y sí los hay, y entonces, si la Constitución nos da un catálogo de derechos y, aunque sea un catálogo de mecanismos de control un poco desfasados, nos los brinda. Entonces, ¿en qué está fallando la República? No es en nuestra Constitución, no es en el catálogo de mecanismos de control. Entonces, tenemos que buscar entre los gobernados y los gobernantes qué pasa en ese esquema de control al poder. Quiero hacer una reflexión. Siempre que se habla de democracia y de modelos de control al poder, el control del poder ha acompañado a la humanidad, o sea, el abuso del poder y el intento de controlar el poder ha sido perenne en todos los modelos, por muy incipientes que sean, de organizaciones políticas en la humanidad. O sea, siempre se va a buscar el poder, parece ser un factor incontenible para que omnibula al gobernante, a quien lo ejerce. Y en este momento quiero pasar a unos axiomas que están presentes en el libro. Este es el capítulo primero. Los axiomas aplican a todo el modelo republicano. Entonces, el modelo republicano de gobierno, el control del poder, parte de ciertos axiomas o principios. Toda organización política tiende a concentrar el poder, por muy bondadosa que sea la organización política. Toda organización política, mayor o menormente, va a tender a concentrar el poder. O sea que el control del poder va a ser algo incesantemente presente en los modelos de gobierno. Va a ser una patología en los modelos de gobierno. Quien asuma el poder muestra una tendencia irresistible a abusar de él. Parece un juego, pero así es el desarrollo del modelo de gobierno. El gobernante hace, y si ve que no lo controlan, va a seguir haciendo, y va a seguir haciendo. Yo veo por ahí a un exgobernante casi mofándose de la mega obra que nos regaló, dice él, allá por Chimaltenango, por ejemplo. Entonces, pero no fue la única que hizo él. Hizo 10, 20, 30 cosas iguales. Sin embargo, se le dejó hacer. Fuimos complacientes con él. A toda parcela de poder le corresponde un control proporcional. A igual cantidad de facultades a un gobernante se le deben establecer en contrapeso mecanismos efectivos que puedan controlar ese poder. El poder necesita ser limitado y controlado. Esto viene desde siglos atrás, hace 25, 28 siglos. El mismo Platón, en su primer momento en la República, plantea que él prefiere un gobierno de los sabios, de los filósofos. O sea, la confianza en este tipo de personas, en esta aristocracia. Sin embargo, en su etapa madura, Platón también se da cuenta en las leyes que, si bien es conveniente que nos gobiernen los filósofos o los sabios, más conveniente es que esos sabios y filósofos nos gobiernen sometidos a la ley, ¿ya? Entonces, y esto también lo decía Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, solo los ángeles no podrían pecar.
en el ejercicio del poder. ¿Y dónde encontramos ángeles? Entonces necesitamos crear mecanismos efectivos de control al poder. El control al poder no es un fin en sí mismo, ¿ya? Se controla el poder para hacerlo eficaz y para permitir la vigencia de los derechos humanos y el bien común. Se controla el poder para esperar con mediana certeza los frutos del pacto. El pacto político que nosotros tenemos nos ofrece un catálogo de derechos humanos. Todo cargo, esto es un principio republicano general, todo cargo se presume revocable. Entonces, la República tiene un sinfín de axiomas que nos permite ir entendiendo cómo se debe administrar el modelo republicano dentro de los estados que tienen esa aspiración. Bien, ¿qué es la República? La República va a ser, si nos vamos al 140, 141, nuestra Constitución establece taxativamente, estoy en la segunda oración del párrafo del artículo 140, título tercero, el Estado, capítulo primero, el Estado y su forma de gobierno. Artículo 140, Estado de Guatemala. En su segunda oración de ese párrafo, sentencia: su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces, ¿qué es la República? Es nuestro sistema de gobierno. La República, cuando menos, tiene dos presupuestos, ya se los dije: la igualdad ante la ley y la existencia de una constitución democrática eficaz, o sea, con posibilidad de ser eficaz. La República, como modelo de gobierno, se erige sobre 5 pilares. La separación de poderes, que es el control al poder. El poder no se separa solo para hacerlo eficaz, sino para poderlo controlar. Entonces, el primer pilar, el que más significa o caracteriza al modelo republicano, es la separación de poderes o división de funciones. Ya nuestra constituyente de 1945 ya llama organismos en vez de poderes a los organismos del Estado. La segunda es su sistema representativo. Somos tantos que necesitamos elegir representantes. La democracia que tenemos es una democracia representativa. Si usted cree que la democracia representativa es un salto cualitativo de la democracia de asamblea, está equivocado. O sea, la democracia representativa es el mecanismo que hemos logrado encontrar para canalizar el sentir del soberano, que es el pueblo, a través de representantes, ya que sería imposible hasta el momento una democracia directa o de asamblea. El tercer pilar de la República es la electividad. Como somos pocos, son pocos los cargos de gobierno, todos tenemos derecho a elegir y ser electos. Como son pocos los cargos, generalmente solo ejercemos el derecho de elegir y no al ser electos. El cuarto pilar es la alternabilidad en sus gobernantes. Como son tan pocos los cargos, se tiene que alternar, o sea que no se está erigiendo un monarca constitucional, ¿verdad? Entonces se alterna. En el modelo republicano público, alternar no significa la prohibición a la reelección, sino que poner uno en medio de. Idealmente, es solo un ejemplo. Nuestro modelo adopta este principio puro en algunos momentos, como es el cargo del presidente y vicepresidente de la República, y en otros opta por no tomarlo, como es en el Congreso, los diputados al Congreso. Pero la alternabilidad de sus gobernantes, les doy un ejemplo, sería que si yo, por ejemplo, ejerzo como diputado 4 años y hay otros 8 millones de personas, ciudadanos guatemaltecos, que quieren ejercer el poder, yo tendría que descansar 4 años, o sea, un periodo igual a mi cargo, hasta volverme a postular. O sea, la República, en principio, no impide la reelección, impide la reelección inmediata. ¿Ya? Claro, nuestra Constitución lo regula de otra forma. Ahorita estamos hablando del modelo primigenio de la República. Y el elemento, quinto fundamento de la República, que se enlaza totalmente con el primero, que es el control al poder, es que los gobernantes son responsables ante el pueblo y ante la ley. Ante el pueblo es la responsabilidad política. Yo no sé, me imagino que algunos sí. Si
algún expresidente se lanzara un cargo de elección pública, si votarían por él. Ahí vemos que hay algunos que sí han sido votados en algunos casos, pero la responsabilidad ante el pueblo es una responsabilidad política, que a esta persona que gobernó en cualquier cargo o a su partido político se le premia con dándole nuevamente el voto por otros 4 años o castigándole, ya no dándole el voto. Pero la responsabilidad de la ley es que los gobernantes de sus acciones y omisiones se les pueden y deben derivar responsabilidades legales, penales, civiles, administrativas, laborales, de todo tipo, por su actuar, ¿ya? Entonces ahí vemos el vergonzoso ejemplo de varios gobernantes nuestros que están siendo procesados precisamente en consonancia con este principio de que quien ejerce el poder tiene una responsabilidad. Ya voy terminando con esta ponencia. Nuestro mecanismo, nuestro sistema republicano, el sistema republicano guatemalteco, configuró originalmente los 3 poderes clásicos, de la tríada clásica de poderes que John Locke fundó primero en solo 2 poderes y Montesquieu dibujó o trazó en una tridivisión: el organismo legislativo, el ejecutivo y judicial. El poder se ha ido haciendo complejo desde que se formuló esa división clásica hace más de 2 siglos y se fueron sumando a más complejidad del poder, es más necesario que los mecanismos de control se vuelvan más eficaces. Entonces, a nuestro modelo, y a nivel mundial, en Europa particularmente, desde 1930 para acá, casi 90 años, se empiezan a sumar otros entes con ya particularidades de entes de control. Algunos ya existían, pero no tenían esta facultad. Entonces aparece la Corte de Constitucionalidad o el Tribunal Constitucional, que viene a tener una función primordial de la defensa de la Constitución y de los derechos humanos, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral, esta función de decidir cómo iban a ser las elecciones, quién ganaba y quién no ganaba, quién tenía los votos o quién no, era del Congreso. Ahora se crea un ente supremo autónomo, un órgano extrapoder, que es el Tribunal Supremo Electoral. En Latinoamérica nosotros somos de avanzada con la figura del Procurador de Derechos Humanos, que aparece con nuestra Constitución del 85. En otros países ya existía, como en Costa Rica, pero estaba regulada en una ley ordinaria, no tenía la característica que tiene el nuestro. Con la reforma del 93-94 aparece el Ministerio Público como ente extrapoder y la Contraloría General de Cuentas, que esa siempre ha existido, llámele el nombre que le quiera dar, pero ahora asume esta facultad de un órgano extrapoder que debería ser autónomo. Autónomo en el sentido de imparcial y objetivo, ¿verdad? Entonces vemos que nuestro esquema de poder pareciera que tiene todos los elementos para que funcione, ¿sí? Hay diferentes controles que se ejercen entre los mismos órganos. O sea, no solo hay controles intraórganos o jerárquicos, sino interórganos que son horizontales. No los voy a aburrir detallando cada control. Por ejemplo, la convocatoria de elecciones, qué pasa si el Tribunal Supremo Electoral en su momento no convoca elecciones, quién actúa, el control financiero, quién tiene que elaborar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de Guatemala, en qué fecha se debe entregar, quién lo debe conocer, modificar, improbar o aprobar, cómo funciona el antejuicio, etc. Entonces, nuestro modelo republicano, a cada ente que ejerce una parcela de poder, particularmente a los que enumeré, los 3 básicos y los 5 que se incorporan a esta triada como órganos de control extrapoder, órganos contrapoder u órganos de control y defensa del orden constitucional, van a ejercer estos mecanismos de control para permitir que el modelo republicano funcione. Ya ahora vemos otros controles que emanan del Ejecutivo, por ejemplo, el judicial, pero la mayoría de controles está encaminado o los posee el Congreso por ser el ente más representativo.
Según quien lo clasifica, hay quien dice que el Congreso tiene 22 controles, otros dicen que son 30, pero va a variar de la clasificación. Por ahí habrá quien en el ámbito constitucional judicial dirá que la Corte de Constitucionalidad tiene exacerbadas funciones, que no tiene legitimidad para ejercer esas funciones. La legitimidad, entiendo, deriva que el poder más alto, que es la Asamblea Nacional Constituyente, se las otorgó. Habrán otras personas o habrá otras personas que considerarán que la misma Corte debe ir fijando sus límites. Eso es antirrepublicano, ¿ya? El poder debe estar preestablecido, ¿ya? Entonces, pero esos son ya detalles del ejercicio del modelo republicano. Ahora, ¿qué problema tenemos? Y ahora sí estoy en la etapa de conclusiones. ¿Qué problema tenemos con nuestro modelo republicano? Yo entiendo que tenemos dos problemas básicos. Uno, y en eso seguramente más de algunos se va a molestar, y está en todo su derecho, ¿verdad? De tener una opinión diversa. Pero el modelo republicano exige de nosotros como ciudadanos que participemos activamente. El órgano más grande de control dentro de la República no es ni la Corte de Constitucionalidad, ni el Tribunal Supremo Electoral, ni el Congreso de la República, ni ninguno de estos entes. Es nada más y nada menos que el ciudadano, ¿ya? Entonces, cuando la ciudadanía, por factores, como dice Norberto Bobbio, la democracia tiene presupuestos materiales, o sea, que el ciudadano tenga por lo menos el mínimo de alimento y de ingresos para una vida digna y que se pueda ocupar de el control al poder. Pero visto esto como presupuesto material, la República exige de nosotros y particularmente de los que somos abogados, de los que somos universitarios, de los que estudian Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales y de la población en general, que estemos activos en el control del poder, ¿ya? Entonces, uno de los principales elementos es que desde que terminó el modelo del revolucionario del 44-54, ya no se ha formado ciudadanía dentro de nuestro sistema. Entonces, el problema nuestro es que, con base a nuestro artículo 136, por ejemplo, en su literal 135, en su literal B o inciso B, la función más importante de nosotros es cumplir y velar porque se cumpla la Constitución. Pero muchos no conocemos nuestra Constitución y eso es una realidad que hay que afrontar de forma inmediata. Por ahí léase también el artículo 70, creo yo, que es una obligación, el 72 de la educación pública, el educar en derechos humanos y conocimiento de la Constitución. Entonces, el primer problema es una ciudadanía que no ha sido formada. O sea, no tenemos ciudadanía, tenemos electores, gente que ha cumplido con los requisitos formales, ha llegado a la mayoría de edad, se ha inscrito y puede votar, elegir y ser electa. Un ciudadano es aquel que conoce sus derechos y obligaciones y además de conocerlos, los cumple y exige que se cumpla la Constitución y los compromisos adoptados en el pacto político. El otro tema es el más grave, es la corrupción. Entiendo yo, seguramente estoy equivocado, que la corrupción ha permeado casi todas las instituciones. Entonces, la República puede atacar, en la República va a ser como nuestro sistema inmunológico. A usted le da una gripa, una pequeña gripe, y le aumenta la temperatura. El organismo lo que está haciendo es aumentar su temperatura para matar al intruso, al germen, o no sé cuál será el término adecuado para esta enfermedad. Entonces, o usted se da un golpe, el cuerpo, el lugar se inflama porque está protegiendo y tratando de sanar esa situación. Así es la República. Cuando el presidente abusa del poder, cuando los diputados abusan del poder, hay mecanismos. Pero lo que no puede la República es atender 1000 focos de corrupción a la vez, ¿ya? El problema es cuando, y en esto sí voy a abusar de mi libertad de emisión del pensamiento, es cuando la corrupción ha cooptado la mayor parte de los centros de poder. Entonces,
hay una pregunta que siempre me molesta a mí, dice, ¿y quién controla el poder? Entonces controlemos otro mecanismo de control. No, o creemos otro mecanismo de control. El poder se crea y los mecanismos de control se crean para que el poder se controle a sí mismo, pero debemos entender que dentro del concepto de poder, el ente más importante de control al poder es la ciudadanía. Entonces debemos ser responsables también a quién elegimos, pues, ¿ya? Los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que según entiendo están de facto, los funcionarios, los diputados, el presidente de la República no llegaron violentando normas, llegaron por el voto popular o el voto diferido o de segundo nivel. Entonces, también la República implica que nosotros hagamos uso responsable de ese derecho de elegir y nominar a nuestras autoridades. Entonces, con esto termino, que es la reflexión final, y quedo abierto a sus preguntas. Es de un autor que es de mis favoritos, yo soy gramsciano, Antonio Gramsci. Se titula Odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. No pueden existir quienes sean solamente hombres, extraños a la ciudad, o sea, seres humanos extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano. O sea, no involucrarse en el interés común, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Entonces, el ciudadano no debe bastar con decir, no, yo pago mis impuestos, yo no fomento la corrupción, yo no trato de incidir en la opinión de los demás de forma ilegal, sino que el ciudadano también, además, que es nuestra harta obligación de cumplir con nuestras obligaciones, tenemos que velar por la eficacia de nuestros derechos. Y eso implica involucrarnos. Y yo entiendo a la sociedad guatemalteca. Venimos de décadas de enfrentamiento armado, donde el que opinaba, y los que son sancarlistas debemos tener fuerte memoria de esto, de cómo barrieron con todo nuestro liderazgo intelectual, académico. Sabemos que ese es el precio de hablar. Entonces, la República no quiere héroes, mis estimados oyentes y televidentes, si ese es el término. La República requiere que cada quien cumpla con su función. A mí me molesta, yo admiro mucho a los personajes como el juez Gálvez, el otro compañero del Ministerio Público, que ahorita se me va el nombre, que es bastante jovencito, pero a mí me preocupa, o sea, todos lo admiramos y dicen que son nuestros héroes, sí, pero es que lo que pasa es que él está haciendo lo que usted debería hacer, ¿ya? Entonces, nosotros no necesitamos que los demás se expongan, ¿ya? Necesitamos que cada quien asuma su responsabilidad. Dejemos de aplaudir y empecemos a involucrarnos en el control al poder. Yo no soy quien para llamarles la atención sobre cómo dirigen ustedes su vida. Les ruego mis disculpas, pero esa es la reflexión final de mi intervención. Muchas gracias y dejo en el uso de la palabra a los administradores. O no sé si paso de buena vez a leer las preguntas. Y podemos pasar al segmento de preguntas y respuestas, por favor, de una vez. Perfecto, voy a tratar de ubicarme ahora en el chat, en la parte superior, para empezar para determinar dónde comienzan. Les soy sincero, voy a discreción, voy a elegir las preguntas que medianamente calcule o estime que puedo responder y voy a evitar las preguntas que no tengan que ver directamente con el tema. Bueno, me voy a ir al final y voy a ir del final hacia arriba. Bueno, señala. Bueno, saluda, el estimado colega. Y si el poder en todas las esferas ejecutivo, legislativo y judicial se obtiene por favores y esos favores estando en el poder se pagan, todo el sistema de justicia está corrupto. Solo hay contadas excepciones. ¿Cómo hacer para que se cumpla su mandato de honestidad? Ya que cuando se investiga y se acusa, la mayoría de resoluciones se dictan con acentuada impunidad. Bien, voy a evitar leer los nombres para tampoco comprometer a las personas. Pues mire, y las personas que me conocen, yo
yo no ando con mi traje de primera comunión, o sea, yo no me creo una persona infalible ni que no haya cometido errores. Lo que sí es cierto que cuando las cometí he tratado de no volverlos a hacer. Hay un principio de Cicerón que siempre le digo a mis amigos cuando me dicen o me llaman, mira vos, te quiero pedir un favor. El principio de Cicerón dice, este es el primer principio de la amistad. Solo pide al amigo lo honesto y solo haz lo honesto por el amigo. Entonces, la barrera contra la corrupción somos nosotros. O sea, alguien alimenta a ese monstruo, ¿ya? Y ese monstruo no apareció aquí de la nada. Yo sé que seguramente ustedes no, posiblemente yo sí, pero algo tenemos que ver. Entonces, el primer reto es romper esa cadena que menciona el estimado colega de favores para llegar a los cargos de decisión pública. Entonces, que eso es una utopía y que es sumamente difícil, lo entiendo. Pero me preguntó, entonces el primer reto es romper ese elemento a través de la formación en valores, no solo en nuestra familia, sino en las universidades también. Hay diferentes tipos de abogados y hay diferentes tipos de profesionales. No soy yo para juzgarlo, ni tengo la calidad para hacerlo, pero sí creo que depende de todos nosotros que vayamos parando esa bola que crece y crece más, que es la corrupción. Hay una opinión de un colega. Desde mi perspectiva, considero fundamental fortalecer el control judicial. Para ello, atacar la génesis de la elección y formación de funcionarios para los altos cargos de esta materia, incluyendo en ella al organismo judicial, al Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, entre otros. Esto oral para establecer un control real de pesos, que serían frenos y contrapesos, ya que actualmente el paradigma que se tiene para este ámbito en la praxis llega a convertirse en una paradoja. O sea que pareciera irónico que, o es irónico que quienes están llamados a controlar el poder, en algunos casos, lejos de controlarlo, son aquiescientes y fomentan o permiten la corrupción. Esa ya es opinión mía, ¿verdad? Vamos a ver algunas otras preguntas. ¿Alguna persona que se disculpa que se va a retirar? Si podemos compartir la presentación, va a estar en la página de Unidos por el Derecho, y si busca mi usuario en Facebook, Alberto Pereira Orozco, ya están desde hace 2 horas en PDF las diapositivas. ¿Qué pasa cuando en un Estado democrático se pierde totalmente ese control del poder y sus autoridades no asumen sus responsabilidades? Bueno, en primer lugar, como decía uno de las citas que teníamos en las diapositivas, es que perdemos nuestra Constitución, ¿ya? Entonces, ahora nosotros tenemos una Constitución semántica y formal, o sea, que nos promete y nos dice un sinfín de cosas, pero no es eficaz. Entonces, ahora nosotros estamos debilitando el Estado. No somos un Estado fallido. Un Estado fallido, aún las cosas se pueden poner peores. No somos un Estado fallido, somos un Estado extremadamente debilitado, ¿ya? Somos hay un término que me gustaba mucho por el eufemismo que utiliza, que somos una democracia de baja intensidad. O sea, si no queremos decir que hemos fracasado como sociedad política, somos un Estado constitucional y democrático de derecho de baja intensidad, que es una forma de decir que no hemos funcionado. Entonces, ¿qué pasa cuando no se cumplen las funciones? Es que perdemos nuestra Constitución, y la violación al poder o el abuso del poder va a ser la norma general y el respeto va a ser la excepción. Vuelvo y le repito, hay una sentencia de mi maestro Juan Carlos Monedero, es español, del Grupo Podemos, fundador del Grupo Podemos, y él dice que vivimos en una etapa de la historia sumamente difícil. Antes, por lo menos, los delincuentes, los corruptos, disfrazaban sus actividades, tenían un poco de recato. Ahora los canallas están envalentonados, o sea, los corruptos hasta se jactan, y por ahí ha visto usted a algún diputado, si no es que a varios, riéndose frente a las cámaras, como dice, a mí no me van a poder procesar. Y ahí ve usted algún ente jurisdiccional supremo protegiéndolo de los antejuicios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, decía Juan Carlos Monedero, vivimos una etapa difícil,
donde los canallas están envalentonados y la gente buena está perpleja, o sea, está con miedo. Entonces, yo no digo que yo sea gente buena ni nada, pero el ciudadano común, en primer lugar, sabe que las cosas están mal. Entonces, lo primero es conocer cómo funciona el sistema y cómo ejercitar los mecanismos de control. Y mire, eso viene desde Rudolf von Jhering, la defensa por el derecho. No le pedimos que usted vaya a presentar un control normativo de constitucionalidad. Usted tiene que velar dentro de su esfera, de su comunidad, de su departamento, de su municipio, porque cada quien cumpla su función. Esta ruta de la República no es una ruta para grandes héroes, ¿ya? Qué bien que hemos tenido próceres, pero no los de la independencia, sino que grandes prohombres que han desarrollado el derecho constitucional, como mi estimado maestro, el doctor Jorge Mario García Laguardia, ¿verdad? Desde la Procuraduría de Derechos Humanos, desde la Corte de Constitucionalidad, desde la academia, etcétera. Pero también nosotros tenemos que ser el reemplazo generacional e ideológico de estas personas para poder brindar un mínimo de expectativa para nuestra sociedad. Voy a buscar más preguntas. En realidad no he encontrado más preguntas aparte de estas. Bien. Hay 2 mensajes nuevos. Voy a verlos. No sé si puede, dos de preguntas y respuestas. Tenemos bastantes preguntas. Tenemos 21 preguntas. No sé si las podrías ver por ahí, por favor. Sí, estoy viendo ahora las más recientes. ¿Cómo puede un ciudadano participar más y denunciar a quienes controlan el poder a su favor? Bueno, en primer lugar, conocer nuestra Constitución, que parece muy básico, pero y nuestra ley ordinaria. Yo les doy un dato que siempre doy. Ustedes saben que un solo ciudadano podría pedir que se desactive o que concluya, perdón, el término, el estado de calamidad pública con una nota simple en una hoja de papel con sus datos y su número de DPI, identificándose adecuadamente, dirigiéndose al presidente del Congreso de la República, indicándole sus razones de que él considera que ya la situación no amerita la emergencia y que se debe restablecer la institucionalidad y cesar el estado de calamidad para que el control al gasto público sea mejor. Es cierto, el Congreso no tiene la obligación ni siquiera de discutirlo en la Asamblea, pero es un mecanismo que tenemos. La República es tan maravillosa que, por ejemplo, hay 8 millones de votos, independientemente de cuántos votaron por los 160 diputados. Haga de cuenta que una ley se aprueba, ¿qué le digo? De esos 160, con 130 votos a favor. La República el modelo republicano es tan maravilloso que le permite a un ciudadano, claro, con algunos recursos económicos, de fiscalizar, de controlar esa norma que fue aprobada por 140 diputados, por ejemplo, que contaron con el voto de 8 millones de ciudadanos. Un solo guatemalteco, con el auxilio de 3 profesionales, puede cuestionar la constitucionalidad de una norma. Claro, eso tiene un costo, pero por eso les digo que también nosotros los abogados somos los primeros a ser llamados a controlar el poder. Entonces, la respuesta es que el ciudadano tiene la posibilidad de controlar desde leyendo su código municipal, desde leyendo su constitución y sus leyes ordinarias, para conocer cómo funciona el poder y que no lo engañen a uno, que uno sepa perfectamente hasta dónde llega la autoridad, tanto local, regional como nacional. Como gracias, admiro, muchas gracias. Bueno, la quiero leer, ayúdenme con esto, perdónenmela. Pocas veces me halagan, no quiero leer. Gracias, Pereira Orozco, por responder. Admiro su punto de vista tan realista. Son pocos los conferencistas que tienen valor para decir la verdad. Felicidades. Pues mire, gracias por decir la verdad. Hace 14 años que me sacaron de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero eso es un costo que debemos tener de San Carlos Central. Por bendición fui recibido muy amablemente en el Centro Universitario de Occidente, San Carlos, en el CUNOC. Ese es un precio que tenemos que pagar, ¿ya? Desde el momento en que usted le da prioridad a su bienestar individual, que yo sé que tenemos familia, en mi caso no tengo familia directa, pero sí debemos entender que la ciudadanía implica ponderar más el interés común que el interés individual.
¿Qué cree cuando tenemos un Congreso que tendría el control de fiscalizar, pero en ese momento está cooptado y su función deja de ser, deja mucho que desear? Pues mire, en primer lugar, muchos de esos diputados ya fueron señalados de corrupción, ya sabíamos quiénes eran, pero volvimos a votar por ellos. Digo volvimos para no señalar, yo no voté por ellos, pero también la ciudadanía tiene que asumir su función. Estos diputados son electos para 4 años por el voto popular, entonces debemos meditar mejor a quién elegimos para semejantes cargos y fiscalizarlos también. Denunciarlo pues a manera que, vaya, se nos pasó, pero no se nos puede pasar 1, 2, 3, 4, hay quienes tienen 5 periodos siendo corruptos ahí. ¿Qué cree cuando tenemos? Gracias. En mi opinión, al final tenía 2 preguntas, me podría resolver, se lo agradecería. Algunas veces los sindicatos no dejan trabajar. Esto son patologías de nuestro modelo, ¿ya? Entonces, por eso les digo que la república es una toma de conciencia de todos, gobernantes y gobernados, y eso no excluye a los sindicalistas, ¿ya? Al empleado sindicado, o sea, sindicalizado. Entonces, es una responsabilidad de todos. Se oye muy utópico, o sea, dice, no tiene ninguna respuesta concreta. Podría decir alguien, pues que mire, el principio es tan básico, es como que si usted fuera con el médico y el médico le diga, mire, su estado de salud es pésimo porque usted no tiene una buena alimentación, no hace ejercicio, no esto y esto, y usted se enojara, ¿verdad? Entonces, es por lo básico que tenemos que comenzar, conocer nuestra Constitución y ejercer esa función que es la función de ciudadanos. Bueno, me saludan algunos exalumnos y exalumnas. Yo lo conocí, ok, muchas gracias. La CICIG realizó algún tipo de control constitucional. Pues mire, estas son las preguntas que quería evitar, porque realmente ameritan un tema aparte para que quede bien claro y no se diga una cosa equivocada. Desde mi escasa perspectiva desde el derecho constitucional, entiendo que cuando entró CICIG acá, siento yo que se vulneró un artículo pétreo, que es el 251, que en su parte conducente dice que no se podrá variar en ningún modo el modelo republicano, que es la división de poderes. Entonces, siento yo que se le dio una atribución a la CICIG que era propia del Ministerio Público, ¿ya? Que solo la venía a auxiliar, está bien. Salvando esa situación, porque finalmente fue refrendada por el Congreso y fue Guatemala la que la pidió, salvando esa situación, en medio de todos sus errores, por lo menos CICIG vino a destapar lo que muchos sospechábamos y muchos ya sabíamos, ¿ya? Entonces, por eso es que todos los grupos de poder o la gran cantidad de grupos de poder se fue en contra de ellas. Hay alegatos de abogados muy destacados que sí tienen razón en la improcedencia de la CICIG, pero vea, el tema de CICIG es muy emblemático porque fue una única institución que pudo venir a desnudar la triste realidad de la corrupción en nuestro Estado. Y sabíamos perfectamente que si seguía esculcando en el tema político, jurídico y ejercicio del poder, iban a salir casi todos los sectores de poder señalados. ¿Ya? Entonces, esa es mi opinión sobre la CICIG en ese aspecto. ¿Qué pasa si se enferma el vicepresidente de COVID, ya que no estaría presidente ni presidente? Pues mire, yo con este tema del centro de gobierno es un gran error, ¿ya? Igual que el Consejo de Gobierno que quiso instaurar varios presidentes en la teoría, creo que Jimmy Morales también quiso, y el Partido Patriota también, James Morales y Otto Pérez Molina también quisieron instaurar un Consejo de Gobierno. Eso no está dentro del esquema republicano nuestro. Vea el 251, no se puede alterar la división de poderes. Entonces, en el caso del presidente, si se determinara su incapacidad, asume el vicepresidente como presidente, el Congreso, se notifica al Congreso, él le envía una terna, el ahora presidente, a la hora que es vicepresidente y asume como presidente, le envía una terna al Congreso y el Congreso tendría que, se nombra una terna y se elige dentro de esa terna
a uno para que asuma la calidad de vicepresidente. Yo creo que la terna la forma el Congreso y elige el presidente de la República. Perdón por ese desliz de ese tema. Entonces, el sistema republicano tiene bien cubierto esto. Incluso si estuvieran incapacitados presidente y vicepresidente de forma definitiva, es el Congreso el que va a nombrar al nuevo presidente y le propone una terna, y este nuevo presidente elegiría dentro de esa terna al vicepresidente. Pues yo creo que por ahí terminaría yo con las preguntas, salvo que los organizadores digan otra cosa. Si en algún tema, por la generalidad de todo esto, me equivoqué, pues ustedes están en toda la libertad en su momento de hacer la observación correspondiente. Les agradezco inmensamente, porque entiendo también que esa es otra plataforma. O sea, a mí me han abierto las puertas en otras plataformas, pero cada plataforma tiene su público, y entiendo que este público pues es un público muy selecto del área, de varias áreas del país, y agradezco profundamente a los organizadores, particularmente al amigo Waldo Alvisures y al colega y amigo Lester Flores, esta invitación y esta recepción. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias. Como reitero, pues es un verdadero gusto. Como bien lo mencionaste en la disertación, antes de la disertación, pues yo tuve el gusto de ser tu alumno tanto en pregrado como en posgrado. Y dentro de esas anécdotas también tal vez hay una que se me vino a la mente ya en posgrado, de pues una breve exposición que hicimos en Radio Universidad hace ya bastantes años, ¿verdad? Hace muchos años, que es un verdadero gusto, y pues para mí, aparte de eso, es un verdadero placer que se haya aceptado por parte de tu persona compartir con nosotros. No sé si nos quisieras ayudar con el tema de la rifa de los libros. Yo voy a dar la mecánica en este momento. Vamos a iniciar con la rifa de los libros en la plataforma de Zoom, pero también con nuestros amigos que nos siguen desde la plataforma de Facebook. En Facebook Live también vamos a hacer la rifa de los libros. ¿Cuál va a ser la mecánica? Vamos a hacer preguntas de diversos temas, y la primera persona que responda, nosotros vamos a estar viendo acá en la plataforma, le vamos a decir el nombre, yo voy a decir el nombre a viva voz, y los vamos a molestar que nos escriban con su nombre, con su teléfono y con su dirección a nuestro correo electrónico, el cual vamos a publicar para que nosotros les hagamos llegar los libros. ¿Oyeron? Así es que considero que la mecánica está bastante sencilla. Vamos a hacer 5 para las personas de Zoom. Iniciamos con las personas de Zoom y luego vamos con los siguientes 5 libros con las personas de Facebook Live. Entonces, no sé si nos querés ayudar, por favor, con la primera pregunta, si quisieras. Bueno, solo voy a robar 30 segundos porque acabo de abrir otras preguntas y hay una muy, bueno, todas son muy interesantes, pero hay una muy incisiva que es de mucha actualidad. ¿Y qué opina de la prolongación de funciones de la Corte Suprema de Justicia? Pues mire, en el esquema del Estado constitucional y democrático de derecho, toda prolongación de funciones es ilegal e inconstitucional. ¿Qué hacemos? Eso es otra cosa. Pero me preguntó concretamente la prolongación de funciones. Estamos en el artículo 152 y sus siguientes. Yo solo puedo hacer lo que la ley me faculte, ¿ya? Y los periodos de ejercicio en el modelo republicano son impostergables, ¿ya? Entonces, entiendo yo, y lo anuncié definitivamente dentro de mi torpeza, como escasas luces como analista, entiendo yo que tenemos una Corte Suprema de facto. Así lo entiendo. Qué fácil es decir que es de facto, ¿cómo lo resolvería? Eso es otro tema que nos han llevado a esa disyuntiva. Pero en principio, el modelo republicano, los cargos, los periodos son impostergables e improlongables. Esa sería la respuesta concreta. Bueno, ¿alguna pregunta sobre nuestra exposición? Es que determine los 3 elementos fundamentales de una constitución. Y vamos a esperar a ver quién es la primera persona que la responda. Lo pueden contestar en el chat, por favor.
no voy a ser tan quisquilloso con la respuesta, ya no se van a enojar. Entonces. Lo malo es que ahorita no pueden regresar, entonces. Ok. La pregunta se la repito, ¿cuáles serían los 3 elementos básicos de la Constitución? Hay un colega que dice que no debería evitar las preguntas espinosas. Su orientación tiene toda la razón. Vamos a responder. Hay una respuesta ya. Estado, norma y fin. Me quedo con la respuesta pero no sé cómo la van a determinar. Es un Huawei Mate 9 que está acá. Está en color morado o lila. Que dice catálogo de derechos, forma de Estado, gobierno y el poder. Hay también la de Maggie López, que también me parece muy puntual. Parte dogmática, parte orgánica y parte práctica. Veamos si hay alguna mejor respuesta. Esas son las partes de la Constitución. Entonces, yo me inclinaría por tiempo y primera respuesta por esta del Huawei Mate 9, pero no sé cómo la determinarían ustedes porque no tiene nombre. Vamos a ver ahí si Huawei Mate 9 nos puede poner su nombre completo, por favor, en el apartado del chat. Nombre completo, por favor. Y me dice una otra pregunta, atendiendo a esto del colega que dice que no debería evitar preguntas espinosas. Bueno, en libertad de todo conferencista responder o no responder, pero igual hay otra pregunta sobre cómo se podría reformar la Constitución para evitar la reelección. En este caso nos tendríamos que dar una nueva elección, una nueva Constitución prácticamente. El 281 no da camino para darnos una nueva Constitución, solo para reformarla. Entonces sería a través del 173 constitucional que se convocara una Asamblea Nacional plenipotenciaria para que ésta pudiera darnos una nueva Constitución sin el problema del 281. Y ahí establecer que para ciertos cargos como el Congreso de la República no se podría reelegir en ningún tiempo ni momento quien ya haya ejercido total o parcialmente el periodo de diputado al Congreso. Ya nos contestó aquí el licenciado Juan Medardo Lux Chivalán. Es la persona. Nos quedaríamos con él. Exacto, será él. Bueno, vamos con... Para que envíe sus datos. No sé si los envía de una vez por esta vía, Alberto. Hago la otra pregunta. Por favor. Y con esta quisiera, para agilizar, que tuviéramos 2 ganadores, si se puede. ¿Cuál es la relación que guarda Constitución y control del poder? ¿Cuál es la relación que guarda Constitución o la Constitución y el control del poder? Hay una pregunta, sí, que señala, o sea, no es la respuesta, pero el que contestan, si esta Corte Suprema es de facto, todo lo que ellos han realizado es nulo, incluyendo nombramientos y acuerdos, me preguntan o afirman. El Estado constitucional de derecho necesita paliar estas situaciones. En este caso, tiene el aval de la Corte de Constitucionalidad, entiendo, entonces se tienen por correcto lo actuado, ¿ya? Incluso esa es una patología que usted puede encontrar en los artículos, los artículos finales de la Constitución, los transitorios de todas las constituciones, donde dice para efectos de esta Constitución y el ordenamiento jurídico se consideran como legales o constitucionales lo actuado en el periodo de facto, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues la misma Corte de Constitucionalidad, según entiendo, estableció que se tenía que mejorar el procedimiento y por ende que de la Corte debería seguir en sus funciones. Esto le da legalidad, más estimo yo que no legitimidad a lo actuado. Vamos a ver.
Edwin, los pesos y contrapesos que mantiene la República. Señala los límites del mismo. Estatus jurídico. Directrices de la organización. Las directrices de la organización del Estado está en la Constitución y por ende determina el poder y su organización. Que en la Constitución se establece cada uno, ok, me quedaría con las dos respuestas, la de Gladys Araceli Juárez Arias y la de Jaime Humberto Bautista Cahuec. En puridad se acerca más la de Jaime, pero la de Gladys no está muy lejana a lo esperado. Ustedes me conocen como docente, no soy muy exigente a que memoricen las cosas. Entonces, con las dos personas ya mencionadas, por favor, si pueden enviar sus datos. Alberto, ¿sería que escriban con nosotros o que se pongan en contacto con tu persona para el reparto de los libros? No, yo diría que con ustedes, porque ustedes ya tienen los libros. Hago otra pregunta. Por favor. ¿Cuál es la función de la ciudadanía o del ciudadano dentro del modelo de Estado constitucional y democrático de derecho? La respuesta es bien concreta, pero la pregunta es esta. ¿Cuál es la función del ciudadano dentro del modelo de Estado constitucional y democrático de derecho? Mientras voy a seguir viendo preguntas porque se siguieron sumando más. Señala uno de los colegas, considera que algunos artículos constitucionales deben ser reformados o abrogados sería el tema. Por ejemplo, el que hace referencia a la pena de muerte. Pues, miren, yo más le apostaría a que nos diéramos una nueva constitución. Pero para eso tenemos que formar una buena ciudadanía y que entre unos 10, 15 años nos permita darnos una buena constitución. Por el momento ni reformas ni nueva constitución, porque el miedo es que, imagínense a los mismos diputados que tenemos redactando la nueva constitución. Entonces, queremos librarnos de ellos, de lo que ellos, bueno, no todos, ¿verdad? Perdón por generalizar, falacia de generalización, pero lo que muchos o algunos de ellos representan. Entonces, para cuidar muy bien el texto constitucional, tenemos que formar una generación de ciudadanía que sea sumamente fiscalizadora de ese proceso constituyente. Esa sería mi respuesta. Sigo viendo. Vamos a ver. Para cuidar muy bien el texto constitucional, tenemos que formar una generación de ciudadanía que sea sumamente fiscalizadora de ese proceso. Alguien prendió su celular. Ok. Fortalecer el sistema democrático, representativo y participativo, el imperio de la ley. Diego Ronquillo sería su respuesta correcta. Cumplir y velar porque se cumple la Constitución de la República y las leyes, ¿verdad? Hay una... Sí, Diego Ronquillo lo colocó 2 veces. Hay una respuesta que me parece llana, un poco simple, pero contundente, que es de María Regina Chocoy Sobén, controlar el poder. ¿No? Entonces me quedaría con esas dos. Yo creo que no tenemos más ejemplares, de Diego Ronquillo y de María Regina Chocoy. ¿Sí? Muy bien, entonces... Bueno, sí tenemos más ejemplares. Pues. Perdón la interrupción. Con las 5 personas ya mencionadas, les vamos a molestar que nos manden un correo electrónico, por favor, a nuestra dirección de correo electrónico, ¿sí? Nuestra dirección de correo electrónico se las vamos a colocar en un momentito en el apartado del chat para que nos puedan mandar ahí las 5 personas, su nombre completo, su dirección exacta, donde sean que se les envíen los libros y también sus números de teléfono. Vamos ahora entonces con nuestros amigos de Facebook Live, que se las vamos a poner ahora un poquito más sencilla para las preguntas. En este caso, pues vamos a hacerlas de la agrupación Unidos por el Derecho. Por eso digo que las vamos a poner un poquito más sencillas. ¿Cuál fue la fecha en que nosotros iniciamos las transmisiones de los webinars? La primera persona que lo conteste
en el Facebook Live, se hace acreedor de un libro. Uy, no, es la fecha completa, la fecha exacta, no solamente el mes, tiene que ser la fecha exacta. Vamos a ver, ahí los tenemos sufriendo, creo yo, un poquito. Vamos a ver si nos responden. Fecha exacta, por favor, recuerden lo que estoy diciendo. Fecha exacta. Recuerden que estamos pidiendo fechas exactas. Vamos a ver aquí las respuestas. En este momento las voy a ver. Y vamos a ver quiénes están con la respuesta correcta. Uy, no, ninguno le ha atinado. Estoy leyendo las respuestas tanto en mi celular como en la publicación en vivo y no. Ahí hay uno, permítanme. Vamos a ver acá. Estoy tratando de ver a la persona. No es 3 de junio, nosotros empezamos. Es Militza. Mía Militza. Sí, empezamos el 2 de junio. Esa fue nuestra primera transmisión. ¿Sí? Mía Militza, por favor. Ya la tenemos ahí identificada. Mili, perdón. Es Mili Militza. Es que avanzan tan rápido. Por favor, Mili, si me puede mandar un mensaje, pero me lo puede mandar directo a la bandeja de mensajes que tenemos en Facebook, en nuestra fanpage, por favor. Esa sería la primera pregunta. Vamos con el segundo de los libros que vamos a repartir el día de hoy. ¿De qué fue el tema o sobre qué rama del derecho fue el primer webinar que nosotros transmitimos? ¿De qué rama del derecho fue? No, María Fernanda, no fue penal. Ahí es, exactamente, fue Derecho del Trabajo y esto nos lo pone Karina Portillo. Así es que Karina Portillo, por favor, nos manda un mensajito a nuestra bandeja de mensajes, por favor, a bandeja de mensajes, por favor, Karina Portillo. Ella fue la primera que ha hecho la respuesta correcta. Seguimos con el apartado de preguntas y respuestas, que espero que les hemos puesto bastante interesante. ¿Cuál ha sido de todos nuestros webinars, cuál ha sido el que más sesiones ha ocupado? ¿Cuál de todos ha sido el que más sesiones ha ocupado de todos nuestros webinars? No, esos no fueron los que más sesiones tuvieron. Exacto, Carla Estrada, exactamente, fue el de Derecho Notarial, es el que más sesiones. Carla Estrada, por favor, también nos manda un mensajito a nuestra bandeja de mensajes directos, por favor, de la página de Facebook, y le estaremos haciendo llegar el libro correspondiente, por favor, ¿sí? Bueno, ya vamos con 3 preguntas. Vamos con una cuarta pregunta. Esta, pues también la hacemos de alguna manera a forma de estar compartiendo con todos ustedes y de que pues también ustedes se den cuenta que son de bastante valía para nosotros. Créanme que es de bastante valía para nosotros el hecho de que nos hayan acompañado. ¿En cuál webinar estuvo presente el licenciado Juan Francisco Sandoval? ¿En cuál webinar estuvo presente el licenciado Juan Francisco Sandoval? Así es, Miguel Ángel Rodríguez Cabrera, exactamente. Así es que por favor, Miguel Ángel nos manda también su mensajito a nuestra bandeja de mensajes directos de
nuestra plataforma de Facebook Live, a la fanpage, por favor. Así es que ya tenemos cuatro de los libros, ya solo nos queda un último libro y pues ya prácticamente con este vamos a finalizar con lo que es regalar los libros que muy amablemente nos ha donado el doctor Alberto Pereira. Ya para finalizar con el tema de las preguntas, ¿quiénes fueron los disertantes del webinar de Derecho Constitucional? ¿Quiénes fueron los 3 disertantes del webinar de Derecho Constitucional? El de procesal penal, estoy de acuerdo, pero no es de procesal penal. Es el de constitucional el que estamos preguntando en este momento. ¿Quiénes fueron los 3 disertantes? Muy bien, Juan Carlos González tiene la respuesta correcta. Así es que por favor, Juan Carlos, lo invitamos a que nos escriba un mensajito con los datos ya solicitados a nuestra fanpage, que mande sus datos completos. Así es que damos por finalizado la entrega de los libros y en este momento, Alberto, te vamos a hacer entrega de forma virtual en este momento de un pequeño presente que tenemos nosotros preparado. Al final de cuentas, pues esta situación nos ha venido a tener varios cambios y esperamos en algún momento hacerte entrega del mismo. En este caso te estamos entregando un diploma. Este diploma es emitido por el Grupo de Profesionales Unidos por el Derecho, en coordinación con las asociaciones departamentales de abogados y notarios, y a su vez el Centro Universitario de Santa Rosa, UNSARO, otorgan el presente diploma a Alberto Pereira Orozco por su excelente disertación en la conferencia virtual Constitución y Control de Poderes con duración de 3 horas. La misma está refrendada, firmada y sellada por los representantes de las asociaciones departamentales de ASOPETEN, maestro Waldo Alvisures, la Asociación de Abogados y Notarios de San Pedro Carchá, licenciado Rodrigo Cacao Pacay, por el presidente de la Asociación de Izabal, Luis Duarte, por el presidente de APROJUS, licenciado Francisco Fuentes, por la licenciada Rubines Reyes, presidenta de Andesuch, por la presidenta de ANADEG, licenciada Ruth Marilyn Vivas, presidenta de ANADEG, de la Asociación de Abogadas de Jutiapa, por el presidente de la Asociación de Abogados Activa de Chimaltenango, Rigoberto Sinaj, por el licenciado José Aguirre Pumay, coordinador académico de CUNSARO, y por el ingeniero Cristian Armando Aguirre Chinchilla, director de CUNSARO, a quienes también le damos un agradecimiento muy amplio por su muy buena colaboración a todas las asociaciones y a al centro universitario y grupos de abogados que se han sumado a este proyecto. Créanme que ha sido una verdadera satisfacción el día de hoy estar en esta transmisión, una transmisión más. Recordemos que esto lo estamos haciendo por varios motivos, pero fundamentalmente es, como bien lo dijo quien fue mi maestro y que está presente acá el día de hoy, Alberto Pereira Orozco, que en este caso pues debemos nosotros formarnos. Y la mejor manera de hacerlo como gremio, de irnos formando, lo más importante es tener ya estos conocimientos, ir formando un criterio. Y como bien lo dijo también Alberto, muchas veces el hecho de opinar o de mandar un mensaje crea algún tipo de controversia o puede llegar a crear algún tipo de inconveniente, pero pues siempre nosotros lo hacemos con mucho gusto y pues también pues que gracias a él que nos ha donado estos libros y como lo repetimos, esto se ha hecho en conmemoración del Día del Abogado. En este caso, Alberto, pues te estaremos haciendo llegar a la brevedad posible este diploma, que como decimos es un verdadero gusto y placer hacértelo llegar y también dar las gracias a todos nuestros seguidores recordándoles. No sé si quisieras mencionar algo más, sí, Alberto. Muchas gracias, Lester, muchas gracias. Pues agradecer la bondad de todas las organizaciones y todos sus miembros y a todas las amigos y amigas que nos siguen o nos siguieron en esta conferencia y tanto a estudiantes como a profesionales desearles un feliz día del abogado, un feliz día de la abogada y que la pasen bien en la manera de lo posible de estas circunstancias y lo mejor para todos y todas. Muy buenas noches. Muchas gracias, Alberto. En este caso, pues también le recordamos a todos nuestros seguidores
que el día de mañana estaremos transmitiendo otra actividad. En este caso vamos a cambiar un poquito la actividad que tendremos el día de mañana. Pues la verdad es que quisiéramos pasar un buen momento todos juntos, pero realmente es una situación que en este momento no se puede. Pero el día de mañana vamos a tener, dentro de la semana que hemos programado de conmemoración del Día del Abogado, tenemos dos segmentos el día de mañana. Primero vamos a tener la colaboración de Jorge Ramírez y Edgar El Cubo Arriola, quienes van a estar presentando la pandemia del humor. Esto será a partir de las 18 horas el día de mañana, 24 de septiembre. Como saben ustedes, estaremos haciendo la publicación de los links para que se puedan conectar a través de la plataforma de Zoom, y también a quienes no puedan pues, obtener el cupo, ya que nuestra plataforma tiene un número límite de 1000 personas, que lo puedan seguir a través de Facebook Live. Quien estará cerrando pues, el día de mañana será los Miseria Cumbia Band, a quien agradecemos también que se hayan sumado a esta conmemoración del Día del Abogado, en virtud de que pues todos sabemos de que no estamos pasando los mejores momentos, no estamos pasando el momento que todos quisiéramos, o que de alguna forma como abogados estamos acostumbrados, tanto en la capital como en todas las regiones de Guatemala se hacen actividades de tipo religioso, cultural, la fiesta que es muy famosa del Día del Abogado, a la que pues vamos a extrañar no ir este año, no estar acompañando este año, pero que esperamos el día de mañana llevar un poquito de alegría a todos los hogares, a todos los amigos, colegas, seguidores, también profesionales de ciencias afines que nos van a estar acompañando. Ya saben que esto lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con la mejor de las intenciones, y también que pasemos un buen momento, ya que el día de mañana pues la mayoría no va a tener actividades en algunos casos por el tipo de labor que llevan. Pues esperamos que el día de mañana nos acompañen, como ya saben, y les reitero, va a ser un gusto que nos estén acompañando, y también reiterarles que esto pues no finaliza con las actividades de la semana, el Día del Abogado, sino que también el día viernes estaremos culminando con las actividades de celebración del Día del Abogado, haciendo referencia a lo que es una breve remembranza histórica de lo que es la historia del Colegio de Abogados y Notarios en Guatemala. Como siempre lo he dicho yo, es importante conocer que existen las instituciones, pero también es importante saber por qué existen, cuál es la historia de las mismas, cuál es el propósito de que estemos agremiados en un colegio profesional y cuáles son las funciones, obligaciones, derechos que todos tenemos. Y esto pues amablemente también será disertado por el maestro Luis Felipe Lepe. Yo les quiero agradecer el día de hoy que nos hayan acompañado, y en un momento les estaremos enviando aquí a las personas que nos lo están pidiendo, estaremos enviando ya la dirección de correo electrónico. Les agradezco su atención, al igual que Alberto, te agradezco de haber participado con nosotros, tu colaboración desinteresada, y pues que sabemos que sos un profesional de muy buena trayectoria y muy reconocido y pues connotado en Guatemala, que tiene muy buena aceptación, y como bien lo dijiste, pues muchas veces el precio de emitir opinión pues también lleva algún tipo de costo, y valoramos mucho que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. En un momento estaremos publicando en el apartado del chat la dirección de correo electrónico para las personas que obtuvieron los libros, que nos puedan mandar ahí los datitos solicitados. Les agradecemos su atención.